Entonces, ¿quién tiene la razón? Tú admitiste acá que sí trabajaba y que sí tenía gestión. En su primer mandato. Ajá. En su primer mandato. Y de ahí he dicho que el presidente no supo prever la crisis que se venía o qué hacer ante la baja de los precios del barril del petróleo. Hoy Ecuador está en crisis. ¿Les ha afectado la crisis de Venezuela a ustedes también? Académica o no académicamente, como lo quiera decir el presidente de la República, y él sabe que estamos en crisis. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo estable. Tenemos una tasa de desempleo exorbitante. El pueblo no tiene trabajo, no han cambiado los niveles de pobreza. Se han mejorado carreteras, porque no se han construido carreteras nuevas. Se han mejorado y se han construido hospitales, sí, pero no hay medicinas. Pero el pueblo sigue muriendo de hambre y los niveles de pobreza no han variado. Entonces no trabajaste en el ser humano, solo en el cemento. Y hoy la crisis la estamos viviendo y el presidente se niega a aceptarla porque sabe que le quedan ya meses de gobierno en las que quiere irse con unos niveles de aceptación aceptables para decir que su gobierno fue bueno y que él cambió al Ecuador. Pero la crisis en el Ecuador es real y no lo dice Dalo Bucarán. Lo dice el pueblo que diariamente se queja y que hoy se ha desencantado de Correa. ¿Cómo te explicas que el presidente Correa en un momento tenía un 70% de aceptación y de aprobación de ecuatorianos que creímos en él, y me incluyo? ¿Tú votaste por él? Yo voté por él en el año 2009 y lo he dicho abiertamente y públicamente. Y hoy solo un 30% del Ecuador le cree. Y es precisamente porque él dice, solo tenemos un 5% de desempleo. Y de cada 100 ecuatorianos, habemos 60 que no tienen un trabajo estable. ¿Pero tú votaste por él porque creías en él o porque era un voto castigo para la oposición? Por convicción. Yo creí que Correa era un camino interesante para el Ecuador. Creí que iba a cumplir con un discurso de cambio. Y yo sigo pensando igual. El que cambió fue él, que terminó convertido en todo lo que un día criticaba. Yo quiero que ampliemos más el marco de acción y hablemos de Latinoamérica y de todos los países que están unidos, porque ellos son un bloque, y yo insisto, el bloque, como lo dice la oposición de todos estos presidentes del eje del mal, o los países del ALBA, como ellos mismos se llaman, y formaron su propio gremio, ¿no? Un club de presidentes. Exacto, financiado por Hugo Chávez, además, exactamente, ¿no? Pero ya no está Hugo Chávez, ya no está tampoco el dinero del petróleo venezolano. Esta situación de cambio, mira tú en Argentina, ya no está Cristina Kirchner, está Macri, un posible cambio en Bolivia, un posible cambio en Ecuador. ¿Esto Venezuela lo podría capitalizar de cara a las próximas elecciones presidenciales que también tenemos? Solamente cambiando el sistema y el gobierno. O sea, no hay manera en este momento, si tú te pones a ver todos estos países como Ecuador, Nicaragua, Cuba, Bolivia, todos han sido financiados, todos han tenido en este momento una alza en su economía precisamente por Hugo Chávez, quien los financió. O sea, Hugo Chávez invirtió en esos países y dejó la casa sola, ¿ya? Y en este momento los venezolanos le están pasando factura por haber regalado las riquezas, haber hecho carreteras en Ecuador, haber hecho colegios en Nicaragua, haber regalado ambulancias en Bolivia, y nosotros nos dejó desprotegidos. Entonces, sí, por supuesto que se va a capitalizar y ya se está dando. Con lo de la Asamblea Nacional fue un paso enorme. Había mucha gente que no creía, que decía que teníamos perdida, que Nicolás iba a hacer cualquier juego para impedir que ganaran las elecciones en la Asamblea Nacional, y ahí están los resultados. Y yo, de hecho, mi convicción es que fueron más de 120 diputados que se ganaron, pero no podían aceptar tanto debacle y la derrota, entonces admitieron por lo menos 112 diputados. ¿Y en Ecuador este panorama latinoamericano le ha afectado, le ha ayudado? Porque, bueno, como le decía, ya no está Cristina, ya no está Hugo Chávez, está Maduro, pero no está Hugo Chávez. ¿Cómo se maneja la política exterior de Ecuador? Yo creo honestamente que el presidente Correa está tan consciente de esto que pudiendo ir a la reelección no va. Pero eso es viejo. Él sabe que es bueno, pero lógico. Él ya lo había dicho desde... No. Pero él había dicho, yo me voy a dedicar a la vida académica, me acuerdo que lo dijo. Lo dijo en el 2009 también para el 2013, que no iba a ir a la reelección y fue. Hoy son los números y la crisis lo que hacen que el presidente Correa decida ausentarse del próximo proceso electoral. Él motiva una reelección indefinida a espaldas del pueblo, hace una reforma constitucional, la aprueba en la Asamblea sin consultarle al pueblo porque sabe que si eso iba a un plebiscito lo perdía como lo pierde hoy
Evo Morales en un país como Bolivia, que tiene casi un 60% de población indígena y que había venido votando en todos los procesos a favor de Evo Morales. Y no nos olvidemos que la elección que perdió Chávez también fue el referéndum para la reelección indefinida. Correa lo entiende bien. Bueno, pero es que entró Él en no un conjunto llama. de reformas. Eso lo ganó. Él ganó, Pues, él ganó el referéndum para lo que perdió fue un conjunto de reformas. El presidente Chávez hizo un referéndum para reformar la Constitución y, Claro, y que y se ahí le estaba permita ir metida, y claro. lo perdió. Pero un Pero conjunto de manejó- reformas. Y de ahí lo manejó Claro. y lo hizo a través legislativo, fue a la Sí. reelección y la ganó. Sí. Correa sabía que si llevaba esto a un plebiscito, el pueblo le hubiese dicho mayoritariamente que no y era una derrota electoral para él. Prefirió hacerlo vía asamblea y como sabía que generaba rechazo, entonces hizo una transitoria que lo inhabilitaba. Pero yo creo que es positivo, porque ya es una conquista del pueblo sobre el gobierno. El pueblo salió a las calles, le dijo no queremos reelección indefinida y él se vio obligado a generar esta transitoria que permite que hayan nuevos actores. Y ojo, Pero puede volver. yo he dicho ¿No crees que públicamente, eso es puede trasfondo? volver a futuro y ya con reelección indefinida aprobada. Y que exacto. vuelva. No hay que tenerle temor porque aquí no hay supermanes ni superhombres. Hay que saber enfrentar con inteligencia a este tipo de líderes, entre comillas, que con bonanza petrolera pudieron gobernar las naciones en un cambio de la geopolítica latinoamericana que obedecía a factores externos de un cambio del pensamiento de nuestros pueblos. Hoy es diferente, hoy América Latina está pensando distinto, está cansado de ese odio, ya ese discurso del pasado y del odio y de anclar al pasado. No, el pueblo quiere el futuro. Y estos gobiernos ya no representan el futuro. Ese futuro hay que construirlo de la mano del pueblo con proyectos sustentables que realmente representen a las grandes mayorías. Porque el pueblo ahí sí dice, no queremos volver al pasado, estos gobiernos ya no representan el futuro. ¿Cuál es el futuro que van a darnos? Eso es lo que estamos Sí, construyendo pero el en pueblo en América este momento Latina. está exigiendo que en el presente a estos personajes que le hicieron tanto daño a sus poblaciones, Es que no puede existir que impunidad. no haya impunidad. Y en eso estamos de acuerdo. O sea, a mí lo que me parece es que, oye, me salgo por la puerta de en medio, ni siquiera por la de adelante ni por atrás, me salgo y no ha pasado nada y yo me voy y todo lo que he hecho. Sin caer Douglas jamás en esa actitud de perseguir, de hacer con la ley lo que me da la gana solo por encarcelar. No, hay en derecho los mecanismos para que no exista impunidad. Hay los sobreprecios en los contratos, hay la corrupción solapada y que brille la justicia, pero no caer en el mismo discurso de odio de ellos, que solo por pensar diferente a ellos los vas a perseguir, los vas a encarcelar sin pruebas. Hay las pruebas suficientes y la justicia tendrá que actuar en derecho. Sí, pero el pueblo insiste y el pueblo está pendiente. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, nosotros veíamos a Diosdado Cabello levantarse o mandar a callar a los diputados y decir, bueno, vamos a ir al TSJ y te vamos a quitar la inmunidad parlamentaria. María Corina se lo hicieron así y la sacaron a patadas. Y eso es violación. Y entonces yo ahora veo a un Ramos Alú, por supuesto, un presidente ponderado, una persona que conversa, De una acuerdo. persona que dialoga, pero hay gente que dice, ya va un momentico, esa persona que está allí, por ejemplo, el que hoy se levantó, Sanguino, que yo le digo el zángano de la revolución, y se para y dice, ¿cuál crisis? ¿Cuál crisis? Y está rodando por las redes un video impresionante donde la gente se está matando literalmente a golpes por comida, y él dice, ¿cuál crisis? ¿Cuál crisis? Entonces, definitivamente la gente quiere un cambio, pero quiere que esta gente pague por lo que ha hecho. No que persecución, que como tú lo acuerdo. llames, pero esa gente tiene que pagar. No lo que puede ¿Se iría existir sin deuda impunidad y Rafael en eso Correa de estamos de acuerdo. Ecuador? ¿Se ¿Perdón? iría sin deuda Rafael Correa de Ecuador? Yo creo que Rafael Correa, y además así lo exige la Constitución, debe quedarse un año más en el Ecuador para responder en el gobierno entrante cuál es la situación real de la economía del Ecuador. Hoy en Venezuela dicen que no hay crisis, que la crisis es producida por el imperio y por la oligarquía, la guerra económica. pero la Yo gente se tengo está una muriendo cosa de que me hambre y el pueblo en su barriga sabe que hay crisis, el pueblo en su barriga sabe que hay hambre y por eso comienzan a restar la credibilidad de estos mandatarios. El presidente Correa debe quedarse dando la cara un año más, de acuerdo a la Constitución, pidiendo siempre la autorización de la Asamblea para salir del país. Vamos a ver si lo hace. Ahora, tú has hablado, Dalo, de mirar al futuro y que no se siga hablando del pasado. Tú eres candidato presidencial. Así es. No lo sé si eres el más joven de esta contienda, ¿sí? ¿Cuántos años El más tienes? joven de esta contienda y de la historia republicana ¿Cuántos del años Ecuador. tienes? Actualmente voy a cumplir 34 años en el 25 de marzo del mes entrante. ¿Y te hace sombra lo que pasó en el pasado con tu padre? Porque eso no se puede olvidar. O sea, un periodo constitucional corto, salió del poder por incapacidad mental, o sea, salvando la diferencia, eres su hijo, su padre. ¿Esto es una sombra del pasado que tendrás que cargar o no?
Bueno, mira, curiosamente he sido invitado a Estados Unidos a dar una charla que se llama El peso del apellido en el Miami-Dade College, en la Cumbre Latinoamericana Política. Tengo una maestría en Washington en gestión de gobierno y evidentemente que van a quererte siempre perseguir con el discurso que implementaron. Lo cierto es que ese era el pasado. Congresos donde se destituían a los mandatarios con apenas 5 meses de gobierno cuando habían sido electos para 4 años, y eso el pueblo comenzó a rechazarlo, y esas violaciones constantes a la Constitución nos llevaron a las manos de Chávez, a las manos de Correa, y tenemos que aprender de esos errores. Yo soy un hijo que me enorgullezco de mi padre, que siempre lo he dicho en todas las vitrinas que he podido. Lo mejor que me ha pasado es ser hijo de quien soy. Políticamente tengo una identidad propia, tengo personalidad propia, como es normal, como es común en la vida de cada hombre, y así lo estoy dando a conocer en mi país. Soy un nuevo político, soy el candidato a la presidencia más joven del Ecuador, pero me siento muy preparado para hacerlo. Y yo decía curiosamente en los medios de comunicación cuando se me dice, ¿no cree que es muy joven y que quizás no esté preparado para asumir el cambio que necesita su país? Y yo parafraseaba, bueno, el pueblo del Ecuador tendrá que decidir si quiere un joven en el poder o si quiere un Maduro en el poder. Y bueno, está muy bueno, ¿no? Muchas gracias. Y la Constitución establece a partir De los 30 años de edad. Ah, bueno, pero si la Sí. Constitución lo dice. Te tenía otra pregunta, pero esa es buena. La desconcentré con un Maduro en el poder. Creo que en Te voy a América cobrar por Latina... ese- te voy a cobrar por ese eslogan. Mira, no, me preguntaba cuando hablabas de tu padre si tendría Abdalá Bucaram una posición dentro del gobierno, un eventual gobierno de Abdalá Bucaram. Bueno, mi padre, como todo padre, me respalda, me apoya como hijo y va a tener la posición de cualquier padre, de cualquier mandatario. Entonces se ha buscado mucho querer resquebrajar nuestra relación porque yo creé una nueva agrupación política con nuevos actores políticos apuntando a una visión de futuro, pero jamás he desconocido ni he negado, como han hecho estos mandatarios que se han avergonzado de sus padres, por lo que ellos conocieron casa adentro. Yo he conocido a mi padre casa adentro, me siento orgulloso de él y políticamente estoy en un proyecto político nuevo en el que una vez electo por el pueblo ecuatoriano, que así va a ser, tengo la confianza y la fe de que así será, mi padre tendrá la posición de cualquier padre que con amor dará un consejo a su hijo, ¿no? Regálame una infidencia y producción, unos minutos más. ¿No te ha dicho, no hagas esto que yo hice, tu padre? ¿Te ha dado un consejo de lo que debes o no debes hacer? ¿Qué dice? Sí, he recibido muchos consejos de mi padre desde que inicié. Imagínate, mi primera candidatura nacional fue a los 26 años y fui, gracias a Dios, uno de los asambleístas o diputados más votados en el país y me ha guiado mucho con sus consejos de qué hacer, de qué no hacer. Y también, ya como ciudadano, como actor político, tú vas agarrando cuáles fueron las virtudes, cuáles fueron los errores que obviamente como ser humano existieron, vas discerniendo y vas construyendo un proyecto político propio, pero siempre a la mano del pueblo. Yo creo que uno de los grandes errores que cometen los políticos en Latinoamérica es que hablan mucho y escuchan poco. Y Dios nos dio 2 oídos y una boca. Hay que saber escuchar el doble de lo que se habla. Hay que escuchar al pueblo y en función de ello construir proyectos. Y el pueblo que no olvide. Así es. Siempre Seguro, digo. así. Siempre. Bueno, pues te deseo mucha Muchas gracias, muchas suerte, gracias. Abdalá Bucaram, ex diputado nacional y bueno, candidato para estas próximas elecciones en Ecuador. Y también Douglas Rodríguez, compañero venezolano, activista y bloguero. Me encanta esa gorra que trajiste, ¿es para mí? Es para ti. Ah, Qué pues, bueno, qué bueno. Te comprometí y tenía pensado que lo iba a hacer porque está bellísimo, este modelo no lo he Sí. visto. Mira, esto tiene ¿cuántas estrellas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las que originalmente tenemos y que Hugo Chávez nos cambió. Daniel Alejandro, te comprometo que me mandes más gorras, por favor. Porque Porque la tuvo ya que no tengo, regalar ya ante no la tengo más petición gorras, de como puedes ver. asistencia. Gracias. La tuvo que regalar. Y por encima de todo, me gusta que los jóvenes estén participando en la política, porque en Venezuela los actuales diputados crecieron siendo liderazgos universitarios. Cuando yo comencé 11, siendo 12 años, periodista. cuando comenzó Hugo Chávez. Exactamente, Así entonces es. yo creo en la juventud. Y que brille la libertad y la justicia en Latinoamérica, Por sobre que liberen todo. a Leopoldo de esa persecución de la que es víctima. Ojalá, y a todos los presos y perseguidos políticos de la región. Incluyendo Así será. los de Cuba. De Gracias, acuerdo, Dalo y Douglas. totalmente de Hacemos acuerdo. una pausa, pues al regreso volvemos a las notas locales. Y es que